Ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Ahora alguien me levantó la manita. Laboratorio, hasta la otra semana lo suben. Ah, ok. Ok. Bueno, yo solamente les estaba comentando, no sé si ya lo subieron a la plataforma. Creo que es una semana en la que ustedes van a tener para poderlo resolver y la próxima semana y la siguiente semana es la semana para poder responder lo que corresponde al laboratorio. Dice Stephanie Lisset Cinto Tojes que el laboratorio estará disponible del 18 al 22. Vamos a ver. 18 al 22 quiere decir que es a partir de la próxima semana y del 25 al 29 estará la evaluación. ¿Qué manda mi amigo Ángel? Buenas tardes. Te escucho por ahí. Levantaste la mano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Aparte de Ángel Mario, que no sé si no tiene buena señal. Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir, no tengan pena, pero si en dado caso, pues, quieren comentarle algo, no hay pena. Entonces vamos a iniciar con el curso de análisis e interpretación de estados financieros, código F044, semana 13, y el tema que vamos a ver es razones estándar. Esto, si ustedes se recuerdan, al segundo parcial lo que vimos fue razones simples. Ahora vamos a ver las razones estándar y vamos a ver a qué se refiere. Es un tema sencillo, pero de igual manera también requiere un poco el análisis, siempre utilizando ciertas fórmulas para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, veamos nosotros acá. Motivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala obtenga conocimiento por medio de razones estándar o amplíe su conocimiento por medio de razones estándar, la cual es otra forma más de poder analizar los estados financieros. Entonces, esta podría ser otra herramienta. Las razones estándar es otra forma de análisis, vamos a decirlo, en este caso podríamos decir análisis vertical de los estados financieros. Es una forma, una herramienta más para poder analizar los estados financieros. Y dentro de ello, pues sabemos nosotros que se divide en dos grupos y de ese se logra extraer un grupo adicional, que son las razones estáticas. Dice que son las que nos expresan la relación cuantitativa que existe entre los valores de partidas que se agrupan en el balance general. Entonces, ojo, primero para que podamos tener una idea de las razones estándar, usualmente estas razones se utilizan, creo que voy a corregir la versión que les acabo de indicar de la forma de análisis de estos estados financieros. Estos estados financieros, su razón no es, o su análisis no es de una manera, podemos saberlo, vertical. No que vertical es hacia abajo, sino que es horizontal. Y horizontal me da chance para poder analizar, ya sea para el lado izquierdo o para el lado derecho. Entonces, en este caso, este tipo de razones financieras se utilizan para poder analizar la situación de la empresa desde varios puntos de vista. Por ejemplo, cómo la empresa puede estar desempeñándose con relación a periodos anteriores. En este caso, pues podemos decir nosotros un ejemplo sencillo, cómo es que la empresa obtuvo sus resultados en el año 2020 en relación al año 2019 o en relación al año 2018. Lógicamente, los resultados del 2020 van a ser unos resultados muy poco alentadores y sabemos muy bien de que la situación de la pandemia vino a pegarle muy duro a todas las empresas, algunas hasta quebraron. Entonces, cuando nosotros analizamos el resultado de una empresa en relación a sus años anteriores, y en este caso 2020 hacia atrás, nos podemos dar cuenta que se puede analizar y comparar cuál ha sido el desempeño. Obtuvo mejor utilidad, obtuvo pérdida, la utilidad que obtuvo este año fue mejor que la del año anterior, o quizás el año anterior hubo utilidad y este año hubo pérdida. En fin, van a haber muchos argumentos que se pueden generar. Entonces, por eso les digo que su análisis es de forma horizontal, o sea, hacia los lados, hacia enfrente o hacia atrás. Cuando nosotros hablamos de una manera de análisis vertical, estamos hablando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
Entonces, en este sentido, las razones estándar aplican su conocimiento a un análisis de forma horizontal. Otra forma de analizar los estados financieros es, por ejemplo, colocar a mi empresa y darle un análisis en relación a la competencia. Y entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de la embotelladora Coca-Cola. Vamos a hacer publicidad. Y resulta que yo quiero saber cuál es el desempeño de la embotelladora Coca-Cola en relación a la competencia y cuál puede ser su competencia o cuál puede ser su competencia. Bueno, vamos a hablar de la Pepsi, de las otras gaseosas similares que existen en el mercado, porque al final son gaseosas y son de casi similares condiciones, forma de empaque, presentación, etcétera. Entonces, una de las particularidades de las razones estándar es de que busca que se haga un análisis en donde nosotros podamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a analizar, por ejemplo, un producto X, por ejemplo, el de las gaseosas, yo voy a tomar las gaseosas, de este caso, de la marca Coca-Cola versus las gaseosas de la marca Pepsi-Cola y que sea la misma unidad de medida, para que en este caso la comparación tenga su efecto y podamos decir, ah, no, la Coca-Cola está más barata, ah, no, la Pepsi está más barata. En fin, poder llegar a determinar cuál es la situación de nuestra empresa en relación a las demás empresas. Por eso dice que su análisis debe de ser peras con peras y en este caso su análisis lo da de una forma horizontal, hacia los lados. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de razones estáticas, que es un grupo de razones, dice que son las que nos expresan la relación cuantitativa. Cuando hablamos de relación cuantitativa, estamos hablando de aspectos monetarios, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de aspectos cualitativos, estamos hablando de ciertas características. Pero como en este caso lo que nosotros vamos a comparar son valores. En este caso, por eso es de que nos dice que expresa su relación cuantitativa que existe entre valores de partidas que se agrupan en el balance general. Y entonces, cuando me habla de partidas que se agrupan en el balance general, yo sé que las únicas cuentas que voy a poder aplicar o las fórmulas que voy a poder aplicar y que toma en cuenta únicamente partidas del balance corresponden al grupo de razones estáticas. Para que me entiendan un poquito, resulta que una fórmula utiliza el activo corriente con el pasivo corriente. Ejemplo. Entonces, a este grupo se le llama razones estáticas porque únicamente aplica partidas que corresponden al balance general. Ahora bien, razones dinámicas son las que nos expresan la relación cuantitativa que existe entre partidas, entre partidas o grupo de partidas de un estado de resultados. Y entonces aquí me cambia al otro estado financiero, en donde me indica que va a utilizar únicamente cuentas del estado de pérdidas y ganancias y puede hacer ventas contra gastos, un ejemplo. En ese sentido, entonces me está haciendo su análisis o su relación para poder llegar a determinar, pues, el efecto que queremos comparar. Eso es lo que se busca con este tipo de razones. Luego tenemos al otro subgrupo, que son las razones estático-dinámicas. Quiere decir, en este caso, que combina cuentas del balance general y el estado de resultados. De acuerdo al texto dice, son las que nos expresan la relación cuantitativa que existe entre los valores de partidas del balance general con partidas del estado de resultados o viceversa. Entonces, en este aspecto nosotros tenemos los tres grupos de razones, los cuales son estáticas, dinámicas y estático-dinámicas, para que ustedes puedan tener una idea más o menos. Y entonces, entramos en sí al grupo de razones estándar. Ojo con esto. De acuerdo al desarrollo de la teoría, dice, son medidas generales de eficiencia que permiten determinar las desviaciones de las situaciones reales en base a su comparación. Y estas pueden ser. Entonces aquí ya me está diciendo o ya me está dando una pauta. Vamos a comparar. Quiere decir que yo voy a ver mi presente versus el pasado o mi presente versus la competencia. Ese es el análisis de las razones estándar. Y dice que se agrupa en análisis internos y análisis externos. ¿En qué consiste el análisis interno? Son determinadas con datos acumulados durante varios años de experiencias propias de la empresa. Y entonces aquí caemos a lo que les estaba explicando hace un momento. Voy a analizar el año 2020 versus el resultado del 2019, 2018, etc.
Cuando hablamos de razones externas, dice que son formadas con datos acumulados en tiempos iguales por experiencia de empresas dedicadas a la misma actividad. En tal sentido, de que yo les puse el ejemplo de la embotelladora Coca-Cola y la embotelladora Pepsi-Cola, en donde yo les dije que íbamos a analizar sus productos en sus diversas presentaciones, pero tiene que ser un producto o tiene que ser un análisis de peras con peras o manzanas con manzanas. No puedo cruzar la comparación porque mi resultado no va a ser el deseado o mi resultado simple y sencillamente va a mentir al final. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo en comparación un producto, por ejemplo, jabón de bola de X marca contra jabón de bola de otra X marca, pero si yo agarro jabón de bola de X marca contra una gaseosa, definitivamente la comparación no va a tener sentido y el resultado no digamos. Entonces hay que tener claridad al momento de hacer la comparación y poder llegar a determinar los elementos necesarios para poder esperar obtener unos resultados y ver realmente cuál es la situación de la empresa, ya sea en relación a los años anteriores, que sería del aspecto interno, o en relación a la competencia que se maneja en el mercado. No sé si hasta el momento tenemos alguna duda, me pueden consultar. Bueno, y entonces dice, algunas características que se hablan acá es homogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad? En este caso, estamos hablando de que estos productos tengan las mismas características. Dice que es el tipo de producto o tipo de operaciones financieras que tienen una misma distribución y una misma unidad de empaque. Era lo que les comentaba. Pepsi con Coca-Cola. Se me fueron ahorita los ejemplos así rapiditos de productos. Vamos a ver otro. Pan Victorias con Pan San Martín, un ejemplo. Entonces, al analizar ese tipo de productos, pues sí va a corresponder y su relación debe ser homogénea. Misma unidad de empaque, mismo tipo de producto, etcétera, para poder llegar a determinar el resultado. Luego tenemos uniformidad en los datos. Esto lo que me dice es que uniformidad en los datos viene de la palabra uniforme. Cuando nosotros hablamos de uniforme, si bien es cierto, nos vamos a recordar cuando íbamos al colegio. En el colegio nos decían, por favor, deben de venir uniformados. Y por lo regular, lo tradicional era todos, camisita blanca, pantalón azul, zapatos negros y un suétercito azul y bien presentables. Y todos teníamos que venir de la misma manera. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de uniforme. Y ahora, uniformidad en la base de datos o en los datos, quiere decir que los datos deben de ser en la misma presentación. Ojo, cuando yo les digo misma presentación, su activo corriente de igual manera presentado el activo corriente de la otra empresa. Su pasivo de igual manera presentado con la otra empresa para que al momento de comparar la información tenga los resultados más exactos y los resultados al final van a ser los más creíbles o los más factibles de acuerdo al desempeño de las dos empresas o las dos comparaciones que se estén realizando. Dice que podemos resumir, bueno, en uniformidad de los datos dice que en la base de sus cálculos de costos, sus registros contables y la presentación de su información financiera. O sea, tiene que tener el mismo esquema para que podamos entender. Luego dice que podemos resumir que las razones externas estándar serán más significativas entre mayor similitud se encuentre entre las empresas, sobre todo derivado de que son nuestra competencia. Entonces aquí todavía me logra dar alguna información más clara. Permítanme un segundito, solo voy a atender algo por acá. Disculpen. Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que podemos resumir las razones externas estándar, estas serán más significativas. Lo que me da a entender es de que necesitamos que para obtener un resultado confiable, la información debe de tener similitud de presentación. Era lo que se hablaba con uniformidad. Debe estar en el mismo orden para que la comparación sea mucho más correcta. Bueno, entonces continúo y dice que el método de establecer las razones media o estándar
ese que tiene como propósito comentar a los directores de las empresas las desviaciones o los parámetros estándar previamente definidos. ¿Cuánto se ha desviado de la media o cuál es el resultado a mejor o a peor? Eso es lo que me está diciendo. Y de ahí van a entender ustedes por qué le llaman razones estándar. Problemas que se presentan en las razones estándar. Ojo con esto. Dice que las variaciones en los estados financieros de un rango o rama de empresas y por lo tanto son sus razones. Repito nuevamente. Las variaciones en los estados financieros de un grupo o rama de empresas, en este caso, ese es un problema que se puede encontrar y por lo tanto son sus razones. Puede que sean el resultado de uno o más de los factores siguientes y entonces aquí vamos a encontrar cuáles pueden ser. Bueno, uno de ellos es ubicación geográfica diferente porque los costos de operación sean distintos. Entonces acá vamos a empezar a analizar esa parte. Resulta que la información que yo voy a comparar debe de ser homogénea y uniforme. Entonces, al final, entre los dos aspectos, resulta que sí conseguí una empresa para poder comparar con mi empresa, para poder darme cuenta cómo está el desempeño de mi empresa, si realmente amerita que aumente precios o disminuya precios, o también me puede indicar de que estoy fuera de mercado y por eso es de que mi empresa no ha vendido. En fin, me va a dar un montón de resultados. Pero dentro de algunos aspectos que pueden, como dice acá, que se pueden presentar algunos problemas al utilizar las razones estándar, es la ubicación geográfica o diferente, por lo que los costos de operación sean distintos. Entonces, yo me voy a venir así rapidito a hacerles un ejemplo. Resulta que voy a comparar una empresa que se encarga de no fabricar, sino que una empresa que se encarga de embotellar agua pura. Y entonces resulta que yo tengo mi empresa acá en Guatemala, la capital. Vamos a ponerlo más exacto, en la capital. Y resulta que hay otra empresa con la que yo voy a comparar que es en un departamento. Y entonces resulta que la empresa tiene similitud de condiciones con mi empresa. El mismo equipo, el mismo tipo de producción, el mismo mercado, etcétera. Pero hay una pequeña diferencia y resulta de que el agua, que es la materia prima, yo la compro acá en la capital. Yo pago ciertas pajas de agua, se le llama, y automáticamente eso me sirve para poder realizar el empaque de mi producto. Pero resulta que en el interior hay pueblos, o en este pueblo específicamente, que el agua no se paga. El agua nace de los volcanes, nace de algún lugar, y lo único que hacen es de que la trasladan y la purifican. Entonces ahí ya tiene una gran ventaja, porque la materia prima que es el agua no la están comprando. O si la compran, pagan una cuota al año insignificante, mientras que yo tengo que estar pagando una factura mes a mes. Y entonces cuando yo realizo mi comparación, si es cierto, tiene las mismas especificaciones, las mismas presentaciones, la misma maquinaria, mismos estados financieros, misma estructura, pero el problema es de que la materia prima ellos no la compran, mientras que yo sí la compro. Entonces, mi resultado al final va a ser un resultado no correcto, porque va a aparentar que mi caro. La ubicación sencilla es porque allá no compran el agua. Por eso se dice ubicación geográfica. Y así es como uno va a encontrar algunos otros aspectos. Otro dice comparación con bienes propios o arrendados. Este es otro término. Puede ser que tenga dos formas de análisis. Cuando yo opero con bienes propios, al final, pues puede ser de que mi operación me vaya a surgir un poquito más económica que cuando son arrendados. Porque arrendados yo tengo que estar pagando una factura mensual. ¿Por qué? Por adquirir esas herramientas, esos equipos para poder trabajar. O también puede haber otro análisis contrario. Por ser arrendados, simple y sencillamente, yo no tengo ninguna responsabilidad dentro de mi planta de producción de depreciar activos, de pagar prima de seguros, de tener que comprar al cierto tiempo otra maquinaria para poder continuar trabajando. Entonces, eso me puede tener un beneficio.
Pero en el caso de los propios, el problema es de que yo tengo que cambiar a los 5 años la maquinaria, tengo que pagar una prima de seguro sobre incendios, etcétera, etcétera. Tengo que pagar adicional mantenimiento para que el equipo esté funcionando. Entonces, existen diversos aspectos que puede hacer que me beneficien o puede hacer que no con la comparación que yo voy a realizar. Luego me dice, utilización de equipo nuevo o antiguo que afecte la calidad del producto. Entonces, acá resulta que mi empresa está trabajando con un equipo antiguo. Pero en este caso, pues yo digo, no, es antiguo, yo no he tenido que invertir en comprar equipo, pero el problema está que la producción es muy lenta, mientras que un equipo nuevo, lógicamente va a tener uno que invertir en equipo, pero el equipo va a sacar producción mucho de más cantidad, más rápido y de mejor calidad. Ese puede ser un argumento. Fabricación de uno o varios productos. Puede hacer que con ese equipo yo pueda tener la posibilidad de dispersar mi gama de productos. Resulta que ahora no solamente voy a empacar o voy a transformar, voy a empacar agua pura en presentaciones de bolsas de 125 ml y también en botellas, en garrafones, en litros, etcétera. Eso me puede dar una diversidad de gama de productos. Adecuada utilización de la capacidad instalada en la fábrica. Bueno, en este caso, pues resulta de que voy a echar a andar todas las máquinas que tengo en un horario que sea correcto para que no me salga muy caro los costos de producción. Entonces, a eso se refiere adecuada utilización de la capacidad instalada en la fábrica. Compra o producción de materias primas. En este caso, pues puede ser que la comparación que hacía con el tema de la embotelladora de agua pura. En este caso, yo compro el agua pura para poderla procesar y poderla empacar acá en la capital, pero resulta que en el interior no se compra el agua pura, no se compra esa materia prima, sino que únicamente busca uno del pozo donde dispersa o distribuye agua a todos los lugareños del sector y de ahí jalo mi transporte y no pago nada. Un ejemplo. Entonces, en este caso hay una comparación de compra a productos de materias primas. El otro aspecto es volúmenes altos de inventario y políticas de compra de consumo inmediato. En este caso, pues cuando nosotros hablamos de volúmenes altos de inventario, quiere decir de que mantengo demasiado stock. Al mantener demasiado stock, para algunos ahorita pensarán, qué bueno que mantiene un adecuado stock o tiene, mejor dicho, bastante stock. Pero ese es otro problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes van a una panadería y ven la vitrina llena de pan? ¿Será que para el panadero es correcto que esté lleno de pan? ¿Sí o no? Las respuestas de algunos o lo que estén pensando ahorita dirán, sí es correcto porque entonces tiene pan para vender. Esa puede ser una buena respuesta. Para otros, no, no es correcto, porque ese pan que tiene en la vitrina, al final no lo va a vender y se le va a quedar ahí y va a perder. Entonces, existen varios argumentos. Por lo regular, cuando uno dice un inventario sano y adecuado, es que el inventario esté en constante movimiento, que lo que yo produzca al poco tiempo se venda y vuelva otra vez a producir y se vuelva a vender y mantenga un adecuado inventario. A eso se refiere. Sistema de evaluación de inventarios, PEPS promedio. Se recuerdan que el WEPS ya no está. Y entonces, en este caso, el sistema de evaluación de inventario lo que hace es analizar qué es lo que más me conviene. Políticas de venta distintas, solo contado o crédito, qué es lo que más le beneficia a la empresa para poderse mantener. Políticas de compra, uno o varios proveedores. También, qué es lo que más le conviene a la empresa. A veces tener varios proveedores le da el argumento de que va a poder pelear costos, de que va a poder disponer en algún momento de que una empresa no le pueda entregar un material, tiene otra que le pueda entregar ese material. Entonces, eso ayuda bastante. Ventas con exclusividad a un cliente. En este caso, pues, puede ser que sea beneficioso o puede ser que no sea beneficioso. Porque este cliente resulta que usted dice, bueno, yo ya tengo mi venta asegurada de todo mi producto. Y entonces se lo vende a una sola persona. Pero esta persona puede tener una astucia de que dice, yo le compro toda la producción, se la compro a 10, pero él la vende a 20. Entonces eso lo que le está creando a usted es de que usted esté trabajando para que el otro esté ganando. Ese puede ser un argumento. Porque también puede tener el pensamiento, no, pero si yo le estoy ganando lo necesario, entonces se lo vendo a él y que él saque su ganancia. Pero hay que analizar esa parte que es lo que más conviene. Determinación de capital de trabajo a utilizar. Entonces, en este caso, lo que platicaba hace un momentito en los incisos anteriores, a veces es necesario que nosotros invirtamos en equipo
en maquinaria, porque la maquinaria me da una mejor ventaja en la producción. Pero a veces esa maquinaria también que yo tenga en existencia puede ser que esté un poquito viejita, pero me sirve, produce, todavía le puedo sacar ganancia, y el capital que yo tenga y que pueda ser que lo quiera invertir en comprar un equipo nuevo, lo puedo invertir en más materia prima para poder producir más. Entonces son aspectos que lo llevan a uno a hacer un tipo de análisis en beneficio de la empresa. Bueno, y entonces ahora, como estábamos viendo, son los problemas que representan las razones estándar. Dentro de las razones estándar, pregunto, ¿tenemos alguna duda de los compañeros que están conectados? ¿O todo va bien? Antes de continuar. Ok, entonces no hay preguntitas, entonces continúo. Entonces tenemos las siguientes fórmulas que son métodos de cálculo. Dice que las razones estándar, me voy a regresar un poquito al concepto de razones estándar, y dice que son medias generales. Cuando nosotros hablamos de medias generales, ustedes rápido se transportan al tema de estadística. ¿Se recuerdan ustedes del curso de estadística donde les daban a ustedes las fórmulas de medias de medias? Lo que me está indicando es de que en este caso vamos a aplicar fórmulas de estadística para poder analizar datos que tengamos de nuestra empresa en relación a años anteriores o en relación a la competencia. Y las fórmulas que tenemos son las que están por acá. Métodos de cálculo, promedio aritmético simple. Ya a ustedes se les viene ahorita a la mente cuáles son esas fórmulas porque ustedes las han aplicado en los cursos de estadística. Este se calcula mediante la sumatoria de los términos dividido el número de términos. Me regreso porque creo que alguien sonó la campanita. ¿Qué manda? O alguien preguntó. Ok. Una preguntita, no sé si es la pregunta que hizo Ángel Mario en este momentito, 18:48, sí, correcto, es el horario. ¿Cuánto tiempo se podrá tener el producto en inventario para no perder su precio inicial? Ojo con esta pregunta. El inventario en sí no se refiere a un tiempo específico que yo les pueda dar, sino se refiere al tiempo de consumo y demanda que se tenga en el mercado. Esto quiere decir que por lo regular, en la teoría de razones simples, un inventario sano es de tener 3-1, una rotación de 3-1, lo que quiere decir que en promedio ustedes van a rotar su inventario 3 veces al año. Pero ojo, dependiendo qué tipo de producto sea. Porque si alguien me dice, mire, Lick, si usted habló hace un momento de la panadería y de que tiene la vitrina llena, entonces en este caso usted no me va a dar la razón si yo le estoy diciendo 3-1 porque va a decir, bueno, entonces 3 veces al año tienen que tener la vitrina llena. No, depende del tipo de producto, por eso le repito, pero por lo regular lo que tiene que darse cuenta usted es de que sea manejable la ganancia de su empresa con relación al tipo de producto. Por ejemplo, si nosotros vendemos pan, la vitrina la llena usted hoy a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche ya tiene que estar vacía esa vitrina. Su producto roto, su producto lo logró vender y entonces mañana vuelve a producir lo mismo o un poquito más. Y ahí se puede dar cuenta usted más o menos cómo está el movimiento de su inventario. En este caso, ahora bien, si usted me habla, por ejemplo, de una venta de repuestos, una venta de repuestos usted no lo va a vender como pan caliente. Una venta de repuestos, por lo regular, usted se va a dar cuenta cuántos vehículos están circulando en el mercado y cuántos repuestos promedio necesita tener de stock para poder venderlos. En este caso, por ejemplo, hablemos de un vehículo marca XY que en el mercado, aquí en Guatemala, están rondando por lo regular 100 vehículos. Un ejemplo. Y entonces usted me dice, bueno, si hablamos de los repuestos de servicio, un vehículo necesita servicio a cada 5,000 kilómetros, entonces necesita filtro de aceite, filtro de aire, por ejemplo. Y entonces, por lo claro, usted va a decir, si son 100 vehículos y se les hace servicio a cada 5,000 kilómetros, por lo regular en Guatemala se circula un vehículo de 5,000 kilómetros
promedio en un mes y medio. Vamos a ponerlo así. Entonces quiere decir que yo tengo que tener un stock adecuado para mes y medio para poderle cumplir a esos 100 vehículos. Pero alguien va a levantar la mano y me va a decir, pero mire, fíjese de que realmente yo no compro repuestos originales, yo voy a otro lugar donde compro repuestos no originales porque al final me han salido buenos. Perfecto, entonces en base a ese análisis usted dice, bueno, de los 100 vehículos resulta que el 50% no viene a comprar acá, entonces yo tengo que tener el 50% de stock para 100 vehículos, quiere decir que tengo que tener 50 filtros de aceite, 50 galones de 5 litros de aceite, 50 filtros de aire, etcétera, para un promedio de un mes y medio, porque el 50% de los 100 vehículos que andan circulando van a venir a comprar sus repuestos. Entonces eso le dice a usted que por lo menos al año ese tipo de repuestos, si es en un mes y medio, automáticamente su inventario debe para que sea un inventario justo. Pero si, por ejemplo, de estos artículos, su inventario se rota al final 3 veces al año, entonces ahí hay algo que no está funcionando bien, de acuerdo al análisis que yo le acabo de hacer de la circulación de los vehículos, que son 100 vehículos que están circulando. Su promedio de mantenimiento es a cada 5,000 kilómetros y los 5,000 kilómetros se resulta que se utilizan o se consumen al mes y medio. Quiere decir que en este caso va a tener un promedio de que se va a necesitar por lo menos un inventario a cada mes y medio. En promedio al año va a ser un inventario 6 veces. Lo estoy tomando aproximado. Y entonces usted va a tener que tener o rotar su inventario a los 2 meses, 50 filtros de aceite, 50 galones de aceite, 50 filtros de aire y automáticamente va a rotar ese inventario 6 veces al año. Pero en la realidad usted se da cuenta que su inventario solamente se rotó 3 veces. Hay algo que no está funcionando. Aparte de que ya pusimos el ejemplo de que el 50% de los clientes compra repuestos no genuinos. Entonces, al final, todo ese tipo de temas es el que hay que analizar para poderse dar cuenta si el inventario amerita cierto tiempo de rotación al año. Espero que con eso haya dado una respuesta correcta, Ángel Mario. De lo contrario, pues me podrías volver a hacer tu pregunta para poder darle una mejor forma a la respuesta que necesitas, o tal vez yo no puedo haber entendido la pregunta. Ok, y entonces continúo unos métodos de cálculo y hablamos del promedio aritmético simple. Dice que este se calcula mediante la sumatoria de los términos dividido el número de términos. Y aquí dice términos, la sumatoria, porque este es signo de suma, dividido n términos. Cuando veamos un ejemplo van a entender a qué se refiere esta formulita. Luego tenemos la otra fórmula que es la mediana. Se establece mediante un número de los términos más 1 dividido en 2 o entre 2. Número de términos más 1 dividido 2. Esa sería la siguiente fórmula. Luego tenemos la fórmula C, que es modo o moda. Consiste en establecer el término que más se repite entre la serie de datos examinados. Y la fórmula es N dividido E por 1 partido R. Esta fórmula yo la voy a simplificar. ¿En qué consiste la moda o modo? Pues la palabra lo dice. ¿Qué es la moda? Ah, bueno, que hoy todos queremos estar con el pelo canchi y todos con el pelo canchi. Ah, no, que hoy queremos andar todos con la camisa botonada hasta el cuello. Todos andamos con la camisa botonada hasta el cuello. Entonces, es lo que más se da en el resultado o en la operación. A eso se refiere moda o modo. Así es como lo vamos a determinar. Luego tenemos el inciso D, que es el promedio geométrico. Se establece en la raíz n de los números de términos, o sea, la raíz n de los números de la serie. En tal sentido que aquí tenemos la raíz n es igual a t igual producto de la serie. Vamos a poder determinar el ejemplo que yo traigo para ustedes para poder entender esas fórmulas. Y por último, tenemos, el promedio armónico. Lo establecemos mediante la división del número de términos entre la suma de los recíprocos del número de términos. Y aquí dice n dividido la sumatoria de 1 partido r. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Pregunto antes de que continúe con el ejemplo si alguien tiene alguna duda.
Bueno, en vista que están muy calladitos, no sé por qué, o no se escucha a ustedes. Entonces, voy a hacer el ejemplo. Y el ejemplo dice, bueno, concepto. Vamos a hablar del año, vamos a comparar el año 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es un análisis comparativo de forma horizontal, hacia los lados. Así recuerdan que cuando hablamos de forma vertical, es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero aquí es horizontal, viendo hacia los lados. Y entonces, uno de los aspectos muy importantes es de que cuando comparemos datos deben de ser homogéneos, deben de ser uniformes. Lo que quiere decir que tiene que tener consistencia. Entonces vemos acá el activo circulante en donde cabal está determinado para los 5 años que estoy comparando con sus valores respectivos de acuerdo a la información que se presentó. Tenemos el pasivo a corto plazo, de igual manera su resultado. Ventas, de igual manera su resultado año por año. Activo total, igual manera su resultado año por año. Pasivo total, su resultado año por año. Y su utilidad año con año. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer lo siguiente. Índice de razones financieras. Yo no sé si todos podrían tener su calculadora a la mano, sería importante que la tuvieran para poder entender lo que yo voy a realizar acá. Y entonces me dice índice de razones financieras. Y entonces aquí tenemos nosotros la razón y me habla de 4 formas: solvencia, endeudamiento, rotación de activo y rentabilidad de ventas. Para todos, la solvencia, pues si bien es cierto, ¿se acuerdan ustedes que la solvencia es la manera en que la empresa paga sus obligaciones? ¿Sí? Es la forma de darse cuenta si está solvente o no. Y en este caso la razón es de 2. ¿De dónde sale este factor o esta razón de 2? Bueno, sale de dividir el pasivo entre el activo. Y entonces veamos cómo funciona. En este caso, perdón, es de dividir el activo circulante dividido el pasivo a corto plazo o pasivo circulante, o en este caso el activo corriente dividido el pasivo corriente. Y entonces dicen ustedes en su calculadora, toman los 200,000 quetzales que hay en la empresa del 2005 dividido los 100,000 quetzales que tenemos en el pasivo y su resultado es 2. Entonces, a eso se refiere el resultado del año 2005, de 2, la razón de solvencia. Lo que tienen que hacer ustedes en este caso, irse a su prontuario, por eso les dije, no se van a olvidar de su prontuario, y aplicar la fórmula que les estén indicando. Y en este caso, la solvencia. Vamos al año 2006. En el año 2006 hacemos la misma operación. Los 250,000, que lo tenemos acá, dividido los 150,000. Y eso me da 1.67. Y entonces la razón es 1.666, 1.67. Vamos a dejarlo como 1.66. Luego nos vamos al siguiente año, que sería el 2007. 225,000 dividido 125,000. Y eso me da 1.8. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, 2007, 1.8. Únicamente estoy trabajando la razón de solvencia. Ahora bien, me voy al 2008. Siempre la razón de solvencia. Activo circulante, 300,000 dividido 160,000. Eso me da 1.875. Yo veo acá que tiene 1.87. Entonces, esta es la razón de solvencia. Luego nos vamos al 2009. Y en el 2009 serían 450,000 quetzales dividido 250,000 quetzales. Eso me da 1.8. Y aquí tenemos 1.8. En tal sentido que únicamente hemos despejado la razón de solvencia. Tocaría aplicar la fórmula de endeudamiento, aplicar la fórmula de rotación de activo y aplicar la fórmula de rentabilidad de ventas. Entonces, aquí aplicamos las fórmulas de las razones estándar. Y entonces me voy a enfocar
únicamente sobre el análisis de las razones, de las razones de solvencia, porque fue la que nosotros pudimos despejar, resolver. Pregunto si hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes, para poder avanzar con la aplicación de las fórmulas de razones estándar. Agradecería que por lo menos me respondieran al chat y me dijeran si sí están entendiendo o tienen dudas. Ok, gracias. Entonces estamos bien, perfecto. Si alguien tiene una duda, con todo gusto me puede interrumpir, joven, no hay problema. Ahí se recuerdan que ahorita son 30 puntos y quiero, en este caso, que lo tomemos en cuenta. El examen final viene práctico. ¿Qué va a venir? Estados financieros básicos, razones simples, razones estándar, estado de variación de la ganancia bruta, estado de variación de la ganancia neta y punto de equilibrio. Entonces, ojo con los temas que vamos a ver y que hemos visto, porque ahorita es donde vamos a aplicar la práctica. Entonces, ojo con el tema. Otro tema que quiero que tengan bien claros es de que tengo entendido de que ahora ya no se les van a poner las posibles respuestas en el examen. Ahora usted va a tener que colocar el dato o el cálculo que a usted le dio en la operación. No va a haber forma de que ustedes puedan decir A, B o C, sino que simple y sencillamente el espacio en blanco del resultado que les vaya a dar en la operación. Entonces, por eso es de que pilas en poner atención, pilas en sus consultas. Si algún tema anterior no les ha quedado claro, entonces me pueden preguntar para que no haya ningún problema. No sé cómo van sus zonas, pero tal vez se pueden ustedes confiar y pueden decir que van bien y que todo está perfecto, pero ahorita el examen final, esa es la mecánica que se va a aplicar. No me crean a mí, sino que cuando esté el examen, pues ustedes me pueden confirmar ese tema porque esas son las instrucciones que tengo por el momento. Ya sabrán ustedes, ya lo saben que lo primero ahora es de que ya no hay preguntas en las presentaciones. Entonces, desde ahí empezamos a partir con las cosas que han empezado a cambiar para poder hacer un mejor aprendizaje. Entonces, continúo. Aplico las fórmulas y entonces, perdón, ya no hay fórmulas acá. Entonces, esto sería la terminación de la primera presentación. Entonces, ahora me voy a la siguiente presentación para poder ver el desarrollo. Quiero ver si lo tengo o si no, voy a buscar el ejercicio. Dejo por el momento acá, para mientras vayan buscando sus preguntitas, jóvenes. Quiero ver, dijo un ciego. Ok. Bueno. Ahorita les voy a buscar la información a ustedes porque de una vez para que salgamos. Y este material ustedes lo tienen, pero no lo habían visto, creo. Yo los envié. Bueno, solo quiero ver algo ustedes porque me parece raro este tema. Ok. Bueno, y una vez entremos a resolver esto. Pues.
Bueno, y entonces aquí tienen ustedes el ejemplo, los valores de las 5 empresas del año 2005, 6, 7, 8 y 9. Tenemos los índices o razones financieras, que ya vimos el cálculo de cómo sale únicamente la fórmula de solvencia, que es la primera línea. Y entonces ahora vamos a aplicar las fórmulas. Y entonces acá tenemos, en este caso, la fórmula del promedio aritmético, que fue la primera fórmula que yo les había dado en la presentación, donde dice T dividido N. T es la suma de todas las razones que nos dio a nosotros en el ejercicio. Y aquí las tenemos, las razones de solvencia. 2, 1.66, 1.80, 1.87 y 1.80. Eso me dio y me dice de que en este caso su resultado es de 9.13. Dividido 5, N es 5. ¿El 5 de dónde sale? De los 5 años que se están comparando con las 5 empresas, si lo quisiéramos entender por ese lado. Y entonces me dice 9.13 partido 5, dice que la razón del circulante es de 1.82. Lo que quiere decir este 1.82 es de que por lo regular, de acuerdo a la fórmula, el promedio de estabilidad que deben de tener las empresas en su solvencia es de 1.82. Entonces nosotros podemos decir acá, el año 2005 fue de 2. La empresa está en perfectas condiciones de acuerdo a esta razón, porque el promedio o la media es de 1.82. En el año 2006 nosotros podemos decir que la empresa bajó su calidad de razón de solvencia, se endeudó demasiado y dice que está de 1.82 a 1.66. En el 2007 se recuperó, porque si partimos del 1.82 y está en el 2007 1.80, pues no fue tan bajo el resultado o no fue tanta la pérdida, si lo queremos ver así, o en este caso el endeudamiento contra la media de 1.82. En el 2008 fue 1.87, mejoró y cumplió con por lo menos la media que tenía. Y en el 2009 volvió a bajar de 1.82 a 1.80. Entonces, este es el análisis que se realiza por lo menos en la primera fórmula, que es el promedio aritmético. Estos datos son los que vamos a seguir utilizando en su resolución. Luego nos vamos a la mediana. La mediana dice el número de términos más 1 dividido 2. Y entonces aquí nosotros decimos, bueno, el número de términos es 5, más 1 es igual a 6. ¿Sí? Y dividido 2 por regla general. 6 partido 2 es 3. Entonces aquí la respuesta es que le corresponde a la razón que ocupa el tercer lugar en la tabla, o sea, del total del año, en este caso, pues tal vez aquí vamos a encontrar otro año, pero vamos a buscar el que se encuentra en el número 3. Y aquí está, miren, 1, 2 y 3. Y dice que es 1.80. Entonces aquí sería 1.80. Obviemos esto, que no aplica, para que no se hagan confundir. Era un ejemplo de algunos años anteriores, pero en este caso aquí es 2007 y sería 1.80. ¿Por qué? Porque dice 1, 2 y 3. Y entonces acá el resultado. ¿El 3 de dónde lo saqué? De dividir la operación que dice acá. 5 más 1 partido 2. Eso me da 6 partido 2, 3. Sería el tercer año. 1, 2 y 3. Y en este caso 1.80. Por favor, si tienen dudas me pueden interrumpir. Quiero ver si estoy transmitiendo. Sí, estoy transmitiendo. Perfecto. Bueno, luego nos vamos a la moda. Y la moda dice que es la razón que más se repite dentro de la serie de datos. Nos vamos hasta acá y vamos a ver la razón de solvencia. ¿Cuál es la que más se repite? 2, no hay ni una que se repita. 1.66, tampoco no hay una que se repita. 1.80, se repite con el 2009, 1.80. Y 1.87 no se repite. Entonces quiere decir que la moda en este caso sería 1.80. Y acá tenemos efectivamente 1.80 para determinar la moda. Ahora vamos a ver el promedio geométrico. Dice que es la raíz de n del producto de la operación. Y entonces aquí tenemos n, la raíz del producto de la serie. Y entonces nosotros decimos n, porque son 5 años o son 5 empresas, por el producto de la serie. Esto es la multiplicación
de todos los factores que me dio acá en la razón de solvencia. 2 por 1.66, por 1.80, por 1.87 y por 1.80. Entonces, la multiplicación de esto me dio 20.11. Por su raíz a la quinta, en este caso me dio 1.82. Y entonces acá se hace el mismo análisis porque la media es 1.82. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo estuvo el año 2005? 2. Quiere decir que estuvo muy bien. 1.82. 2006 fue 1.66. Quiere decir de que en este caso estuvo el año 2006 un poquito bajo. El año 2007, 1.80, ya mejoró porque seguimos siendo la media de 1.82. El 2008, pues estuvo bien por 1.87, mejoró. Pero 2009 volvió a bajar a 1.80, siendo la media 1.82. Y entonces aquí tenemos nosotros el promedio geométrico. Por último, tenemos el promedio armónico. Ojo con esto. Es la división del número de términos entre la sumatoria de los recíprocos del número de términos y la fórmula es n partido 1 dividido r. Entonces aquí r es la razón. Entonces dice n, 5, dividido la operación de 1 partido la razón. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 dividido. Estos son la razón de solvencia. Nuevamente se los presento para que no vaya a haber ningún problema. Y aquí dice la razón de solvencia. Y entonces, yo veo acá, dividido 2, 1.66, 1.80, 1.87 y 1.80. Únicamente la razón de solvencia. Entonces, bajo mi 5 y hago la operación 1 partido 2, punto 5. 1 partido 1.66, punto 60. 1 partido 1.80, punto 55. 1 partido 1.87, punto 53. 1 partido 1.80, punto 55. Y entonces la operación quedaría de la siguiente manera. Como es suma de estos términos, 5 dividido, la suma me dio 2.73. Entonces, la media sería 1.83. Entonces, me dice que en este caso estamos hablando de que la media sería es 1.83. Entonces me regreso para acá y veo en dónde está el 1.83. En el 2005 estuvo perfecto porque era 1.83. 2006, 1.66 bajó con relación a 1.83. 2007, 1.80 bajó porque era 1.83. 2008 mejoró porque era 1.83 y dio como resultado 1.87. Y en este caso, en el 2009 dio 1.80. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a razones de estadística, perdón, a fórmulas de estadística, se determinaron las razones estándar, el resultado, y esto me sirvió para comparar cómo es como la empresa ha estado en relación a los años anteriores y así podemos nosotros determinar si estuvo bien, si estuvo mal. Si podemos formular algún cuestionamiento con la competencia para poder determinar si estuvo bien o estuvo mal. Entonces, al final, dice el texto que de igual forma deberá calcularse para todas las razones mostradas en la tabla del ejercicio y el procedimiento es el mismo y aplica la misma fórmula para cualquier razón. Entonces, lo que quiere decir de que a ustedes les tocaría en su casita, como ya resolvimos la razón de solvencia, para practicar, busquen la razón de endeudamiento, de dónde sale el punto 60, tienen que jalar los datos que tenemos acá, hacer su fórmula y determinar que sea punto 60. Luego que ya lo hayan determinado para todos los años, aplica todas las fórmulas de razones estándar. Luego también para la rotación del activo y para la rentabilidad de las ventas. Pregunto, mis amigos, si tenemos alguna duda con relación a este casito práctico, que creo que está bien sencillo, está entendible, pero me gustaría saber si hay alguna duda. O seguimos bien. Es que ustedes no hablan, hombre, no sé por qué si yo no como. Feo soy, pero de ahí no pasa, hombre. Entonces deberían de preguntarme, hacerme sus cuestionamientos.
Bueno, perfecto, Jonathan. Mi amigo Jonathan dice que todo está correcto y los demás compañeros me imagino que también dicen que todo está correcto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, me voy a la siguiente semana para poder ir avanzando, aprovechando el tiempo, porque tenemos algunos casitos prácticos más adelante que resolver. Entonces, voy pues. Ustedes son bien pilas que sí se les queda rápido todo. Entonces, eso es bueno. ¿Qué pasó, Vivian? Buenas noches, cuénteme. Al fin, Buenas ¿alguien noches, pregunta Lick. algo? Solo tengo una consulta con respecto a sacar la fórmula de razón de endeudamiento, rotación activo y rentabilidad de ventas. También se tiene que sacar el promedio aritmético, perdón, el promedio aritmético, la mediana y el resto de las fórmulas, o solamente del 0,60 y el resto de las fórmulas. Vamos a ver si entendí bien. Voy, pues. Me voy a regresar. Solo quiero ver si tengo el archivito porque ya lo había cerrado, pero mira, aquí le damos solución a todo. Permítame, pues. Y entonces me dice... voy, pues. Va, miren, pues. Como el ejemplo, no sé si está por ahí. ¿No? Sí, sí, la escucho, Lick. Vivian. Va, mire, pues, Vivian. Entonces, en el ejemplo que yo les di 5 años o 5 empresas, como ustedes lo quieran entender mejor. Y les di los resultados de la información de los estados financieros de la empresa. Y dentro de ello les di activo circulante, pasivo corto plazo, ventas, activo total, pasivo total. Entonces yo lo que hice fue que para que ustedes vieran de dónde sale la información, aplicamos la primera fórmula de razón, de razones simples, y es la razón de solvencia. Y la razón de solvencia dice que es activo circulante dividido pasivo circulante o bien activo corriente dividido pasivo corriente. En este caso, 2 dividido, o mejor dicho, 200,000 dividido 100. Basado en ello, hice la misma operación para todos los años de esta razón y luego apliqué todas las fórmulas que son promedio aritmético, mediana, moda, promedio geométrico, promedio armónico. Lo que tienen que hacer ustedes es, pues yo creería que para salir de dudas, determinar cómo se sacó la razón de endeudamiento, cómo salieron estos puntos 60, puntos 50, punto 41. Entonces lo que tienen que hacer es ir a su prontuario de fórmulas, aplicar la fórmula de endeudamiento con los resultados que estén acá, que yo les entregué, y determinar si realmente da punto 60, punto 50, punto 41. Cuando ustedes hayan salido de dudas, aplican todas las fórmulas que están acá: aritmético, mediana, moda, promedio geométrico, promedio armónico. Y luego pasan a la siguiente fórmula, determinando la rotación del activo, viendo que estos resultados sean los correctos y aplican todas las fórmulas. Posteriormente agarran la fórmula de razón de rentabilidad de ventas y determinan que sean estos los factores. Siendo eso, aplican todas las fórmulas. ¿Me explico? Sí, licenciado. Gracias por aclarar la duda. Ahí estamos. Ahí estamos. Va, perfecto, la orden. Bueno, entonces, vamos, pues no se vayan a cansar ustedes. Entonces vamos a ver la semana número 14, que es punto de equilibrio, una necesidad empresarial. Bueno, cuando nosotros hablamos de punto de equilibrio, creo que usualmente ustedes ya tienen esa palabra y conocen más o menos su interpretación. Punto de equilibrio es aquello en donde si yo me paro en un pie, busco mi estabilidad donde no me vaya ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Financieramente, el punto de equilibrio es lo mismo, solo que acá vamos a ver de aspectos cuantitativos, en donde nosotros hablamos de un aspecto monetario. ¿Y qué quiere decir? Bueno, no me gusta decir la palabra, usualmente algunos decimos, mira, es donde yo no gano, no pierdo. Se entiende bien. Pero desde el punto de vista financiero,
creo que el punto de equilibrio es donde yo recupero toda mi inversión. A eso se refiere. En donde al momento de determinar el resultado de mi empresa, yo recupero mi inversión. En ese momento no genero ninguna utilidad, pero mi inversión, si yo invertí 100,000 quetzales, los 100,000 quetzales me queda como resultado al final del año. Entonces estoy recuperando mi inversión. Como les repito, pues usualmente algunos tenemos ese concepto donde dicen, mire, es donde yo no gano ni pierdo. Bueno, si esa es una forma de poderlo entender, perfecto. Ya les puse el otro ejemplo, que el punto de equilibrio es cuando usted viene, se para en un pie y busca la forma estable de donde usted no se vaya ni al lado derecho ni al lado izquierdo. O en otros casos es donde yo diga 50% acá y 50% acá. Cabales. Entonces, a eso se refiere. ¿Pero por qué una necesidad empresarial? Bueno, lo primero que buscamos nosotros es de que no perder en las operaciones empresariales. Y entonces, veamos qué es lo que dice la semana 14, sus objetivos. Dice, analizar junto al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala los posibles factores determinantes para mejorar el rendimiento de productividad de una empresa desde el punto de vista financiero, tomando como herramienta el punto de equilibrio. En este caso también el punto de equilibrio me da en algún momento algún tipo de aspecto en donde yo pueda llegar a determinar si mi empresa está funcionando correctamente en sus diferentes, vamos a decirlo, diferentes áreas. Porque a veces, en este caso, al igual que el tema de costos de producción, si ustedes tuvieran alguna oportunidad de poderlo llevar, este curso lo que hace es analizar todo el proceso productivo y llegar a determinar en qué parte del proceso se está haciendo una mala utilización o una mala aplicación de los recursos de la empresa, de los recursos de la producción. Entonces, lo que hace costos de producción es determinar en qué parte de la fase productiva posiblemente no se esté aplicando de buena forma los procedimientos. Puede ser que en el departamento de compras se esté adquiriendo materia prima más cara, entonces eso lo que hace es de que mis costos sean más altos. Entonces ahí iniciamos desde el departamento de compras. Puede ser que en el departamento de, ¿qué les digo yo? Dentro del proceso productivo, el departamento de mano de obra, o en este caso el proceso de ensamble donde se utiliza la mano de obra, se está utilizando más tiempo y esto requiere que se le pague más mano de obra a los trabajadores. Entonces, lo mismo se analiza en el tema de punto de equilibrio, ver en qué parte del proceso los recursos no se están utilizando correctamente. Al final, llegar a determinar de que mi situación esté correcta. Eso es lo que dice. Entonces, dice que toda empresa en pleno desarrollo, voy a poner mi láser para que puedan ver ustedes cómo estoy yo acá, no se van a tambalear, dice, toda empresa en pleno desarrollo tiene como objetivo tener utilidades cada vez mayores y hacer que las empresas logren rendimientos a base de mayor productividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Era lo que yo les comentaba, bueno, yo quiero que mi empresa crezca, pues entonces ahora vamos a producir más. Pero para producir más tengo que necesitar invertir en más personal. Necesito tener más espacio físico. Y entonces todo esto requiere inversión. En un estudio de gastos obtenidos en los diferentes presupuestos de la empresa, dará lugar a que se conozca a qué nivel de volumen de ventas las utilidades irán creciendo. Y esto lo que quiere decir que de acuerdo a las ventas que se han generado en la empresa, así también se puede ir dando cuenta a uno qué meta se va a trazar a futuro. Lo cual es el objetivo del empresario, siendo aquí donde nace la necesidad de conocer el punto de equilibrio. ¿Hasta dónde puedo yo producir para recuperar mi inversión? ¿Y cuánto más necesito producir para poder alcanzar un poco más de rentabilidad? Para que me entiendan un poquito. Bueno, resulta que yo como empresario, en algún momento me pongo a pensar en mi oficina y digo, bueno, este año, vamos a tener en cuenta que estamos iniciando el año, digo, este año, a fin de año yo quiero pues comprar mi vehículo último modelo del año. Por ser yo propietario de la empresa, tengo derecho a darme ese lujo. Entonces determino cuánto vale el vehículo. Y entonces voy con mi departamento financiero y les indico, jóvenes, para este año necesito que las ventas se incrementen en 300,000 quetzales. Y entonces viene el financiero y dice, ok, entonces vamos a ver cuál es la
capacidad establecida que tiene la empresa y vamos a analizar cómo se puede mejorar esa producción. Y entonces el financiero lo que hace es de que dice, bueno, la empresa tiene esto, tiene lo otro, y al año está produciendo esto, para que logremos cumplir con lo que dice el gerente de 300,000 quetzales de ganancia adicional al siguiente año, hay que producir más unidades. Para producir más unidades se necesita tener más personal, ampliar los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso incluye analizar cuánto más de materia prima, cuánto más de insumos. Y entonces no solamente es de jalarse un numerito y decir yo quiero esto, sino que es de analizar realmente si la empresa está en la capacidad de poder maximizar su producción. A eso se refiere. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea. Y entonces dice que en un estudio de gastos obtenidos de los diferentes presupuestos de la empresa, dará lugar a que se conozca a qué nivel de volumen de ventas las utilidades irán creciendo, que es el objetivo del empresario, siendo aquí donde nace la necesidad de conocer su punto de equilibrio. Y entonces, cuando nosotros vemos este cuadrito que está acá, del lado, no sé cómo lo tienen ustedes, pero yo tengo del lado izquierdo esto, que es la cantidad monetaria que necesito que se incremente, y de este lado la producción. Y entonces, en este caso tenemos algunos términos que ustedes pues tal vez no sé si los logran entender o los vieron en algún curso, pero tenemos, por ejemplo, de una línea, esto se llama costos fijos. Mis costos fijos dentro de mi proceso productivo reflejan costos que se van a generar en la empresa, se produzca o no se produzca. Un ejemplo, bueno, el alquiler de las instalaciones. Si ustedes rentan unas instalaciones para poder colocar su empresa, poner una planta de producción, etcétera, la persona que les alquiló no les va a decir, mire, cuando usted esté vendiendo yo voy a cobrar esto de renta, pero cuando no venda le voy a bajar la cuota. No, él le dice, mire, mensualmente usted me tiene que pagar. Punto. Entonces, eso es mes a mes. Usted produzca o no produzca, tiene que pagar esa cuota. Y así hay varios ejemplos de costos fijos. ¿Se dan cuenta? Estos van incrementando. ¿En base a qué o basados a qué? A la capacidad que la empresa tenga de producción. Entonces, al final, entre más unidades se produzcan, más costos van a haber, porque hay más inversión. Y luego tenemos la línea celeste, que es los ingresos. El objetivo de un empresario es que sus ingresos vayan creciendo. Entonces, si nosotros vemos esta franjita azul, entonces, miran una línea punteadita que está acá. Esta línea punteadita es donde se unen los dos términos principales, que son los costos y los ingresos. Aquí nosotros encontramos el punto de equilibrio y es donde vulgarmente se les dice, es donde yo no gano ni pierdo. Punto. En mi caso es donde yo recupero mi inversión. Quiere decir que lo que yo vendí aquí, estoy recuperando mis costos. Así de sencillo. Y eso le llamo yo punto de equilibrio. Pero, al final, el objetivo del empresario es seguir creciendo. Lógicamente, sus costos van a mantener un aumento, pero es un aumento gradual de acuerdo a la producción. Mientras que los ingresos van a tener un aumento superior a la producción, porque aquí es donde ya entra la utilidad. Y por eso les decía, es que el empresario desea, por ejemplo, yo les hago imaginariamente esta línea acá, ¿ven? Aquí estoy haciendo una línea. Esta línea va a reflejar el resultado que tuvo la empresa el año pasado. Pero resulta que ahora el empresario, el gerente dijo, mire, yo quiero 300,000 quetzales de ganancia más para el siguiente año. Y entonces haciendo el análisis dice el encargado o el financiero, mire, entonces ahora usted tiene que vender más, que es todo esto, para que usted tenga 300,000 quetzales de ganancia. Lógicamente sus costos también se van a incrementar, porque va a necesitar pagar más insumos, más materias primas, más mano de obra. Entonces, a eso se refiere que ese incremento sí se puede dar, pero también van a haber costos que se van a incrementar. Más o menos para que ustedes tengan una idea. Bueno, punto de equilibrio de una necesidad empresarial. Dice que, en este caso, es el nivel de venta necesario para la recuperación de los gastos fijos y los gastos variables. En este caso, pues nosotros sabemos
Gastos fijos, ya les expliqué, son aquellos de los que se van a mantener siempre en una empresa. Gastos variables son aquellos que van a variar de acuerdo a la producción. ¿Cuál podría ser uno de ellos? Bueno, empecemos con el de gastos fijos. Gastos fijos ya les hablé de la renta, no hay problema. Gastos variables, vamos a ver la energía eléctrica. La energía eléctrica se va a ir incrementando conforme se produzca. Si se produce más, la energía eléctrica se va a disparar. Si se produce menos, pues lógicamente la energía eléctrica va a disminuir. B, representa el momento en el cual no existen utilidades ni pérdidas para la empresa, es decir, que los ingresos son iguales a los gastos. Lo vimos en la gráfica, cuando se unen la línea como naranja con la línea celeste. El puntito negro refleja el punto de equilibrio en donde hay igual gastos, igual ingresos. Y entonces se le conoce como punto neutro o punto de equilibrio. Objetivo: determinar el momento en que los ingresos son iguales a los costos y gastos. Ese es el objetivo del punto de equilibrio. Medir la eficiencia de la operación y controlar la ejecución de las cifras presupuestadas. En este caso, pues uno de los aspectos importantes es medir la capacidad instalada que puede tener la empresa y cuánto más puede maximizar su producción. Porque lo que pasa es que hay momentos en los que el punto de equilibrio me hace analizar cuál es mi capacidad instalada máxima a aplicar. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que se encarga de fabricar zapatos. Que resulta que al día, esta persona hace 8 pares de zapatos terminaditos. Perfecto. Pero trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Quiere decir que por hora está haciendo un par de zapatos. Y entonces le dicen al zapatero: necesito que para el día de mañana usted me haga 10 pares de zapatos. Ah, está bien. Quiere decir que él va a tener que trabajar 2 horas más. Ya no va a tener que salir a las 5, sino va a tener que salir a las 7 de la noche. Y aún con aquello de que conforme más horas trabaje, el rendimiento va a ir declinando. Eso es como cuando uno sale a correr. Al inicio uno le entra con todas las energías, pero conforme ya lleva unos minutos, ya el cuerpo está cansado, se empieza a agitar y las energías de ir dando ese paso van disminuyendo. Entonces así sucede en el área laboral. Entre más tiempo esté uno en el trabajo, al final del día el rendimiento es un poquito menor porque ya está uno cansado. Entonces todo esto sirve para poder analizar cuál es la capacidad instalada que pueda tener la empresa. En este caso, pues la empresa misma puede decir: no, el zapatero me trabaja bien las 8 horas. Después de esas 8 horas ya va a estar cansado, no me va a rendir. ¿Sabes qué? Contratemos a otro zapatero que venga a relevarlo a las 5 de la tarde y que trabaje de 5 a 10 de la noche. Entonces esto lo que me dice es de que estamos buscando alternativas de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa. Pero ¿eso qué va a decir? Bueno, voy a tener que pagar un nuevo salario, voy a tener que pagar más tiempo, se va a consumir más energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces ya vienen otros aspectos que hay que considerar. Luego dice establecer las políticas administrativas y los programas de ejecución. Y por último, facilitar el análisis, la planeación y el control de los resultados de la empresa. Entonces, el punto 3 y el punto 4, en resumen, fue lo que yo les dije del zapatero y la persona adicional. Analizar todos esos aspectos que nos van a ayudar para determinar cuál es la capacidad que tiene la empresa. Bueno, factores determinantes del punto de equilibrio. Tomando en consideración la importancia que esta herramienta de análisis financiero y administrativo tiene, debe resaltarse el hecho de que su determinación en el caso de un solo artículo o en el caso de varios siempre estará relacionado de manera directa con los siguientes factores. Esto lo que me está diciendo es: yo quiero trabajar solamente una serie de zapatos, pero resulta que también quiero trabajar zapato de hombre y zapato de mujer. Un ejemplo. Entonces aquí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta: el volumen de producción, el tiempo, los artículos individuales y las líneas de producción, datos reales y datos presupuestados, ganancia marginal y contribución, porcentaje de ganancia marginal o ganancia de volumen. Entonces, en este caso, recordemos que cuando ya se trabajan dos tipos de productos, hay bastantes aspectos que hay que analizar. Puede ser que este producto sea más fácil de trabajar con relación a este. Puede ser que la materia prima de este es más cara con relación a este. Puede ser que este producto no se venda mucho, pero este se vende más. Puede ser que yo produzco más de este producto, pero de este no. Pero se vende más este que este. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que uno debe de tener claro para poder analizar cuál es lo mejor o lo más beneficioso para la empresa desde el punto de vista financiero.
Y entonces vamos a encontrar la siguiente formulita. La primera es la ganancia marginal, que es la utilidad bruta dividido las ventas netas, eso me va a dar un porcentaje. Lo que significa que por cada quetzal de ventas se obtiene X centavos de utilidad, lo que están destinados a cubrir los gastos fijos. Posiblemente esto no me lo vayan a entender ahorita o va a surgir un poquito complicado. Cuando estemos en el caso práctico se van a dar cuenta de que esta frase se cumple. Por cada quetzal de ventas se obtiene X centavos de utilidad al momento de determinar el punto de equilibrio. Forma de cálculo. Existen 3 procedimientos para poder establecer el punto de equilibrio empresarial y de uno o varios productos. Está punto de equilibrio en valores, punto de equilibrio en unidades y el de una gráfica. Entonces, punto de equilibrio en valores lo que me va a decir es, para poder alcanzar el objetivo de los 300,000 quetzales que yo les puse de ejemplo, tengo que vender 2 millones de productos. Eso es en valores. Para poder alcanzar los 300,000 quetzales de 100,000 unidades, ahora tengo que vender 200,000 unidades. Eso es lo que me está diciendo el punto de equilibrio en unidades. Y el punto de equilibrio mediante una gráfica es hacer la grafiquita que vimos hace un momento, en donde tenemos trazados mis gastos fijos, mis costos y mis ingresos. De esa manera vamos a tener una gráfica determinando en dónde se llega al punto de equilibrio y cuál es el rendimiento que ha tenido la empresa. Luego tenemos punto de equilibrio en valores y su fórmula es de la siguiente manera. Punto de equilibrio en valores, PEQ, Q de quetzales. Son los gastos fijos dividido la ganancia marginal. Vamos a ver esa fórmula cuando ya estemos desarrollando el caso práctico. Punto de equilibrio en unidades. Igualmente la fórmula es PEU, punto de equilibrio en unidades. Es el punto de equilibrio en quetzales dividido el precio de venta. ¿Cuántas unidades se van a vender? Ojo con esas formulitas que son las que vamos a aplicar en el caso práctico. Y aquí tenemos el punto de equilibrio de la gráfica, que es la grafiquita que yo les había comentado hace un momento. Y aquí tenemos nuestros gastos fijos, nuestros costos, nuestros ingresos, el punto neutro, que sería el punto de equilibrio. Entonces, de esa manera, pues vamos a tener claro cómo es la gráfica de nuestro punto de equilibrio. Y entonces, vamos a ver los siguientes casos, que es el caso del cálculo del punto de equilibrio. Caso 1, determinación del punto de equilibrio. Es el punto de partida. Caso número 2, con incremento en gastos fijos. Caso número 3, con incremento en gastos variables. Caso número 4, con ganancia deseada. Caso número 5, con varios productos. Y caso número 6, por actividades económicas. Todos estos son ciertas cualidades que puede tener un empresario y decir, hoy quiero esto, mañana quiero otro. Entonces existen los análisis que se deben de realizar. Repito, determinación del punto de equilibrio es simple y sencillamente la producción normal. ¿En dónde alcanza la empresa su punto de equilibrio? Después de haber iniciado su producción, hasta dónde ella logra alcanzar la recuperación de su inversión. Con incremento en gastos fijos, en este caso dice de que se incrementaron los gastos fijos en la empresa, que resulta que el alquiler me lo subieron. Entonces aquí hay un incremento, tengo que volver a hacer mi análisis para poder determinar cuánto más tengo que vender para recuperar esa plata que estoy pagando adicional o que me incrementaron en los gastos del alquiler. Con incremento en gastos variables, pues resulta que se incrementaron los gastos variables o se incrementaron los gastos de producción, automáticamente voy a tener que producir más para poder recuperar esa inversión. Con ganancia deseada es el ejemplo de los 300,000 que yo les había indicado, en donde a fin de año quiero ganar 300,000 quetzales para comprar mi vehículo. ¿Cuánto más tengo que producir para poder cumplir esa meta? Con varios productos quiere decirte que puede darse la situación de que la planta de producción tenga varios productos a la vez en proceso. Y por actividades económicas, que son las que vamos a ver luego en la siguiente clase. Entonces tenemos el caso práctico. Creo que me voy a quedar hasta ahí para no saturarlos más de información. Bueno, caso práctico, pues llegamos hasta acá, que es el que nos va a tocar desarrollar. Y aquí tenemos tenis alto, tenis bajo y tenis de dama y el total. Pero para que no vayan ustedes a preocuparse tanto, lo vamos a ver la próxima semana. Voy a pedirles favor que todos tengan una calculadora para poder ir revisando los datos de dónde salen y poder desarrollar el caso práctico de punto de equilibrio. Entonces, no sé si tienen alguna duda, no sé si hay algún comentario. Entonces, voy a agradecerles, si tienen algún comentario, pues que me lo hagan ahorita. Si no, pues
creo que daría por concluida la clase hasta acá el día de hoy. Los estaré viendo la próxima semana. Ok, vi ahí que levantaron una mano o me escribieron algo, no sé. Ah, perfecto. Bueno, entonces si no hay problemas, pues yo creo que estamos ahí, mis amigos. Les agradezco mucho la atención, pues, o alguien tiene alguna dudita por ahí. Ya solo nos quedan 3 clases, creo yo. Estamos ahorita en la 13, 14, 15 y 6. Efectivamente nos quedan de presentaciones 2 clases, porque ahorita venimos con el caso práctico. Terminamos la semana 3 y la semana 14. Nos toca semana 15 y semana 16, pero en semanas de clase nos quedan únicamente 3. La próxima semana y 2 semanas más. Creo que está bien la matemática mía. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. De veras, gracias por su paciencia y por su atención. Yo los veo la próxima semana. Que estén ustedes muy bien, que pasen una feliz noche, feliz miércoles y pues echarle ganas. Por favor, con la tareita pilas, porque es la tarea número 2, es un caso práctico. La intención es de que ustedes aprendan. Por favor, no se van a recordar de mi madrecita linda porque ya no tiene nada que ver ahí. Les agradezco mucho. Feliz noche. ¿Qué manda? ¿Alguien iba a hablar algo? Buenas noches, licenciado. Solo molestándole. No sé si usted nos va a mandar el video de la clase de ahorita. Es que usted entró tarde, ¿verdad? Ya me di cuenta, si la vi bien, ¿no? Está bien, yo les voy a enviar el video. 15 minutos. Disculpe. Se perdió lo más importante, ahí está, ya vio, se dio cuenta. No, hombre, No, solo está fueron 15 bien, minutos. no tengan pena. La clase se está grabando y yo con gusto les voy a enviar el video. Solo traten de Gracias. estar siempre pilas ahí, va, ¿de acuerdo? Gracias, feliz noche. Feliz noche. Bueno, ¿no hay más dudas? Perfecto, pues, que estén bien.